Muy buenos días, el tema de hoy es bajo condenación. Vamos al libro de Romanos capítulo 5 versos 12 al 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley ni sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bajo condenación. Encontramos que usted y yo veníamos bajo condenación. Algunos dirán, pero ¿cómo así que bajo condenación veníamos? Porque nacimos directamente de Adán. Venimos de la descendencia de Adán. Pero la descendencia de Adán entró en pecado y muerte. Muchos entraron en condenación, en maldición y en muerte, porque no había ley. La ley vino hasta cuando llegó Moisés. Y como no había ley, había pecado, había condenación y no había justificación delante del Señor. Por eso Pablo habla aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el hecho de que Adán pecó, todos pecaron, toda esta generación estaba condenada, estaba en pecado. Por eso dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque no había ley, no entendían que estaban en pecado, no había conocimiento del pecado. Pero dice, pero donde no hay ley ni sin culpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hasta Moisés, porque ahí fue cuando Dios le dio la ley a Moisés. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Habla de Jesucristo. Estaba hablando que había de venir el segundo Adán, el postrer Adán. Pero dice Pablo acá, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces encontramos que a través de nuestro Señor Jesucristo es por la gracia en el cual vino el Señor a sacarnos de que estábamos bajo condenación. Por eso acá el apóstol Pablo hace una reseña en la cual nos enseña a usted de mí cómo es que usted y yo estamos obrando y actuando, ya que todas las personas nacidas desde Adán estaban naturalmente bajo condenación, pero estaban separadas de Dios como lo estaba Adán. Pero aquí Pablo nos da una explicación que aquellos que han creído en Cristo ahora están posicionados en Cristo. Por eso si usted y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya estamos posicionados. Pero si hacemos la obra del Señor, si estamos en los caminos, en el conocimiento, en el entendimiento, en la palabra, en la verdad de Cristo Jesús, ya estamos posicionados. No solamente con creer, es con cumplir la palabra, con estar bajo sus mandamientos, bajo su direccionamiento a la luz de las Escrituras para poder entender, ya que somos justificados o declarados justos y es por gracia, ya que mediante la rebelión en Cristo Jesús el Señor vino y nos liberó y nos rescató a usted y a mí, nos rescató del pecado en el cual estábamos condenados. Por eso Pablo vuelve y lo habla en Romanos capítulo 3 verso 24, el cual él nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ya que en Cristo Jesús encontramos redención. ¿Cómo? A través de la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él se hizo maldición por usted y por mí, por nuestros errores, equivocaciones y pecados. Toda la maldición que teníamos usted, con la cual usted y yo estábamos condenados, se la llevó a través de la cruz del Calvario, ya que la cruz del Calvario era maldición. Eran colgados los peores y Jesús fue colgado como uno de los peores. Por eso encontramos en la palabra que Él fue crucificado al lado de dos ladrones, porque esa cruz era para los peores. Esa cruz significaba maldición. Pero el Señor Jesucristo cumplió un propósito por usted y por mí, el cual vino a hacernos libres, darnos esta libertad en Cristo Jesús. Pero el Señor nos da esa claridad, ese entendimiento en que usted ya no andamos en pecado si estamos obviamente en Cristo Jesús, pero andamos conforme a su palabra. Y Pablo lo habla en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya usted y yo no debemos andar en pecado.
¿Cuál? La inmoralidad, la mentira, la falsedad, la fornicación, la pornografía, la masturbación, la infidelidad, la traición, el engaño, la manipulación, el robo, el hurto, el vicio. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Ya no andamos en ese pecado. Entonces ya hemos sido justificados y ya no hay condenación. Ya no estamos bajo condenación siempre y cuando usted y yo andemos conforme nos explica el Señor a través de la palabra. Y estamos vivos es en Cristo Jesús. Y por eso el Señor bien nos dijo que ya hay con nosotros vida eterna. Y lo habla Pablo en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva en la cual el Señor, por gracia somos salvos, pero también por tener el conocimiento, pero también por andar en la verdad, pero también por andar en Cristo Jesús, pero también por ser ese testimonio. Ya que en la palabra nos enseña en el cual usted y yo debemos centrar realmente a la palabra y mirarnos cómo estamos obrando usted y yo. ¿Será que sí estamos obrando acorde a lo que nos dice el Señor en las Escrituras, o estamos obrando a lo que el Señor dice, estamos obrando acorde a nuestros deseos? Por eso es lo que dice en Efesios 6, 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el amado, cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aquí encontramos que ya hay redención, y esa redención viene a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también esa redención es la que debemos cuidar a diario. Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, el Señor ya nos había predestinado para llegar a los caminos del Señor Jesucristo, pero como ya fuimos predestinados, en usted y en mí está la decisión, la determinación de permanecer, prevalecer en su conocimiento, en su palabra, en su propósito. ¿Por qué? Porque estábamos bajo condenación, porque venimos de Adán, pero cuando llegamos a Cristo Jesús ya no estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia es que hemos sido redimidos, pero también porque hemos sido libertados del pecado, la condenación eterna, y el Señor quiere darnos esa claridad. Donde antes había condenación por Dios, ahora hay justificación de parte de Dios. Ya no hay condenación para los que usted y yo estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo habla en Romanos 8:1 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahí dice la palabra, Pablo, los que no andan conforme a la carne. Pero si usted dice que no hay condenación, pero está en la carne, está viviendo en unión libre, está viviendo en inmoralidad, está viviendo en infidelidad, está viviendo en traición, está viviendo en el alcohol, en el vicio, en la inmoralidad sexual, usted no está bajo la libertad de Cristo Jesús, usted está en la carne. Por eso dice que no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús, pero dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está todavía en el pecado, está en la carne, y en la carne es condenación, está en el pecado. Por eso Pablo nos habla acá en la palabra que nos debemos someter a las Escrituras, ya que Él quiere llevarnos a usted y a mí a posicionarnos en Cristo Jesús. Pero para podernos posicionar tenemos que entrar y cumplir los mandamientos que el Señor nos manda. Pablo lo habla en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por fe, pero es que usted y yo debemos alimentar esa fe. Yo no puedo decir yo tengo fe, pero usted no lee la palabra, no medita las Escrituras, no estudia las Escrituras. ¿Cuál fe hay usted? ¿En cuál fe se basa usted? ¿En la fe que se basan otras personas? ¿En la fe que se basan los amigos, compañeros suyos? La fe debe estar fortalecida y basada en las Escrituras de Dios. Por eso Pablo lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, o sea, no es porque usted sea buena persona o yo sea buena persona, no es porque yo le agrade más a Dios que a otra persona, no. Dice que pues es un don de Dios. Dice no por obras, porque nadie se gloríe, no porque es que yo soy más que el otro, no, es un don que Dios da en cada uno de nosotros, en el cual el Señor quiere llevarnos a ser salvos, pero ya para que no haya condenación. Y es porque nos lleva a posicionarnos al creyente y a usted y a mí, para que seamos recibidos por gracia por medio de la fe. Esa fe en la cual usted y yo debemos alimentar a diario no puede ser anhelada una vez que Dios declara a alguien justo, sino que debemos demostrarlo a través de nuestros hechos, acciones, palabras,
palabras, decisiones a diario, no el hecho de que yo haya recibido a Cristo en mi corazón, ya automáticamente soy libre del pecado. Eso tengo que trabajarlo todos los días, porque el enemigo siempre quiere levantarse para condenarnos, porque antes estábamos bajo condenación, pero cuando llegamos a los caminos del Señor ya no estamos bajo condenación. Pero igualmente tenemos que entrar a mirar cómo está mi vida delante del Señor, cómo está mi vida delante de las Escrituras. ¿Será que cumplo lo que el Señor me dice? Porque Pablo lo dice, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para mí ni para usted debe estar bajo ninguna condenación, porque no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Entonces cada día crucificamos la carne, los pecados, los pensamientos, los deseos, las pasiones, la inmoralidad, las palabras, las actitudes, la soberbia, para entrar en el Espíritu, en la paz, la seguridad, la confianza en el poder del Espíritu de Dios en Cristo.